pues decir que hay un enemigo en contra de la fe, de su fe y de mi fe. Y el objetivo de él es precisamente desviar, es apartar, es que nos desenfoquemos exactamente del blanco que es pues la fe en el Señor, y que comencemos a caminar en una ruta distinta, en una ruta diferente. Entonces lo quiero llevar a cómo podría ser esa manera en la que el enemigo opera, pero de hecho pues cómo animarnos a todos a tener la fe necesaria o suficiente para salir adelante de todo lo que pueda ser la obra pues del enemigo en nuestra vida. Eso es la intención. Se cuenta, o más bien una misionera cuenta lo siguiente. Dice: me desperté en medio de la noche, preguntándome por qué debía dejar el país en donde había construido amistades tan largas y tan profundas. La decisión, dice, había sido tomada sin que yo diera mi opinión. Solo Dios podía escuchar y entender la sensación de enojo y el corazón quebrantado que yo tenía. Hermanos servidores, pongan oído también, no solo ojo. Solo podía entender y escuchar la sensación de enojo y el corazón que yo tenía. Dice, todo había comenzado con una llamada telefónica de una fuente confiable, quien me reveló que me iban a secuestrar o asesinar en determinado día. Mi equipo decidió que había que tomar en serio esta amenaza y decidieron que fuera evacuada inmediatamente. Pocos meses después, en un retiro para mujeres, la persona que estaba predicando dijo: ¿qué te está enseñando Dios en cuanto a que todo en la vida es un acto de adoración? ¿Te está llevando Dios a creer que algo que nunca habías pensado, te está llevando Dios a creer en algo que nunca habías pensado o soñado antes? ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que sueltes como un acto de adoración? Dice que todas estas preguntas me hicieron pensar y me hicieron reflexionar en todo lo que estaba viviendo. Para mí, dice, necesitaba soltar mi área de servicio y el grupo no alcanzado como un acto de adoración. El Señor quería que todo mi servicio y las personas ganadas fueran puestas a sus pies. Un año después de mi evacuación, me desperté nuevamente en medio de la noche, sintiendo que mi gozo había regresado. Sabía que el Señor se había hecho cargo de mi vida y me había dado hermosas relaciones en otro lugar. Los planes de Dios excedieron los míos. Aun cuando Él no siempre nos explica las razones para trasladarnos, podemos contar con Él, ya que siempre nos ayudará a través de cualquier cambio que estemos enfrentando. Eso es lo que narra la misionera. Y me traía, o más bien lo traje como un ejemplo. Porque, hermanos, vivir por fe, vivir dentro de los planes o los propósitos del Señor, buscando ser fieles al Señor y a su palabra, podría representar en momentos toda una lucha espiritual. Y una lucha espiritual a lo mejor no provocada por actos de desobediencia de nuestra parte, sino por la declarada intención del enemigo de hacernos mal o desenfocarnos de nuestra fe. Lo que la palabra de Dios testifica al respecto de esa obra que el enemigo en momentos inicia, Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. Ahora, quiero decirle que
a que el enemigo le incomoda grandemente nuestra fidelidad a Dios, pero así tremendamente. Nuestra obediencia al Señor le incomoda, nuestra devoción al Señor le incomoda, nuestro servicio al Señor, hermanos, le incomoda. Y cuando el enemigo descubre a un creyente siguiendo fielmente al Señor, siempre buscará la manera de desanimarlo o apartarlo de los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos siempre estar bien al cuidado de toda nuestra vida. Déjeme decirle que esta verdad acerca del enemigo, bueno, se atrevió a hacerlo con el Señor. Y no era fruto de experiencias pecaminosas, nada que ver. Sino simplemente se acercó para demostrar sus malas intenciones. Entonces la interrogante que surge es, bueno, si lo hizo con el Señor, ¿cómo no lo hará con nosotros? De acá que el apóstol Pablo busque alertar a los creyentes de la obra del enemigo. Y la forma en que lo hace, que de hecho es el versículo que nos trae y que me movió pues a hablar de este tema, es el siguiente. Pablo va a decir lo siguiente en Efesios 6:16. Dice, sobre todo, dice, fíjese, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego. Fíjese nuevamente Efesios 6:16. Sobre todo, tomad, dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, esto significa que yo debo estar, repito, al cuidado. Aun cuando mi vida la esté llevando en obediencia, en fidelidad al Señor, pero siempre el enemigo va a buscar alguna situación para traer incomodidad y para apartarnos, fíjese bien, de la fe que tenemos en el Señor. Y mire cómo Pablo lo describió, pero sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Mire, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. A lo mejor el apóstol Pablo estaba viendo algún guerrero o algún soldado, ¿verdad? Romano cerca, y ahí fue inspirado precisamente a escribirnos estas palabras, porque usó, dice, miren, tomen el escudo de la fe, con que podáis, dice, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Ahora, ¿qué es eso de dardos de fuego? Como para captar cuál fue la idea a la cual el apóstol Pablo trató de llevarnos. Dice que estos dardos de fuego eran armas que usaban los romanos en la batalla. Eran flechas que habían sido mojadas, fíjese bien, con brea, ¿verdad? O podríamos decir hoy día con petróleo o con gasolina, y habían sido encendidas. Cuando esas flechas, dice, que eran lanzadas a un grupo de soldados enemigos, verdaderamente representaban una gran amenaza. Dice, no solamente penetraban a lo que le pegaban, sino que podía causar que el fuego se esparciera en medio de los soldados. Mire, algunas veces en las batallas de la antigüedad se lanzaban cientos de flechas y tal vez miles de flechas encendidas al mismo tiempo. El resultado de este tipo de ataques solía ser a menudo pérdidas masivas de vidas, incluyendo, dice, incendios que podían destruir los campamentos de los soldados. En tal lluvia de flechas encendidas, a un soldado le era muy difícil evitar ser herido, fíjese.
Y aun si podía evitar que una flecha le alcanzara, tenía que luchar con el fuego a su alrededor. ¿Qué cosa? Dice, un bombardeo de flechas encendidas era muy efectiva y mortal cuando se trataba de las guerras. Dice, las intenciones del diablo, de hecho, pues para con los hijos de Dios, son muy claras al respecto. Pablo lo visualizó de esa forma, lo visualizó de esa manera, cómo era la onda expansiva de destrucción cuando el enemigo lo que quiere es precisamente destruir nuestra fe, ¿verdad? Destruirla. Ya la palabra dice que el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. Por eso, hermanos, es que cada uno de nosotros necesitamos seguir el consejo de la palabra de Dios, estar alerta, estar atento y hacer pues lo que la palabra de Dios dice cuando se trate de ubicar todo un enfrentamiento con alguna situación que lo que está buscando es desanimar nuestra fe. Ahora, necesitamos ser bien cautelosos como hijos de Dios, y necesitamos, hermanos, siempre estar ubicando todo lo que está pasando en nuestra vida, todo lo que esté pasando, y ubicar, de hecho, si lo que está sucediendo es que el enemigo ha enviado, ¿verdad?, una flecha destructora que está quemando o está consumiendo nuestra fe en el Señor. Amén. Entonces, Pablo no esconde esta situación como para que nosotros la escondiéramos y decir, no existe la obra del enemigo. Sí existe la obra del enemigo. Y nosotros debemos de estar al cuidado, fíjese bien, de ella. Y captar y entender que si el enemigo lanza, fíjese bien, sus dardos de fuego, sus flechas de fuego, la intención es destruir nuestra fe en el Señor. Amén. Acuérdense que el compromiso que tenemos en cuanto a la fe, y de hecho el último tema va a ser ese, es ser fieles al Señor durante toda nuestra vida. Pero si nosotros no ubicamos, fíjese bien, todos esos dardos de fuego, pudiéramos hasta apartarnos del Señor sin siquiera saber que lo que ha sucedido es precisamente eso. Ya no leemos la palabra, nosotros ya no nos congregamos, ya no tenemos ningún interés en nada de lo espiritual. Entonces, el enemigo puede ganarnos la batalla, y hay que tener ese cuidado. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero cuando uno está trabajando y estudiando y haciendo aquí y haciendo allá, pues uno siente que se descuida, ya no tiene mucho tiempo de hacer muchas cosas. Y de repente pues se va enfriando, y va viendo el enfriamiento como algo normal, como algo común, como algo corriente. Y hay que tener, ese cuidado de estar nuevamente volviendo, mire, a su relación con el Señor, a manera de no enfriarnos nunca. Y que de nuestra fe en el Señor siempre, fíjese bien, esté activa, prevalezca en medio de las circunstancias, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Yo debo de ser capaz de evaluarme, decir, ay, qué frío estoy, qué seco estoy del Señor. Y cuando de mí mismo han salido esas palabras, siendo sincero con nosotros mismos, pues nosotros mismos tomamos, hermanos, nuestros actos correctivos para volver nuevamente a nuestro Dios. Quiero decirles que la fe en el Señor hay que conservarla durante toda nuestra vida, hermano. Toda nuestra vida. Y cada uno de nosotros debemos trabajar para ser, fíjese,
un ejemplo vivo, un testimonio vivo de fidelidad al Señor durante toda nuestra vida, así como lo oye. Yo siempre les he contado de la abuelita de Sonia, hermana Tonita, ¿verdad? Ella ya ¿a los cuántos años murió? A los 96 años. Siempre su fe fue activa, fíjese bien, activa. Ella toda la vida lo que había hecho era enseñar a niños. Ella salía de su iglesia y los domingos en la tarde, ahí en la zona de San Miguelito donde ella vivía, comenzaba a hacer la colecta de todos los niños que podía. Y ahí les enseñaba. Pero eso lo hizo ella toda su vida, fíjese bien, toda su vida. Y nada la desvió, nada la desvió. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya en los últimos días, ella le contaba a Sonia, ay, recuerdo ese día, mire Sonia, ahí dice, poco puedo caminar. Ahí me voy, dice, agarrándome de las paredes a ver si ya vienen los niños. 96 años. Entonces la fe en el Señor no es para pasar la Semana Santa. No es para pasar la Semana Santa. O sea, la fe, hermanos, en el Señor es de toda la vida. Y es importante que nosotros captemos y entendamos que el enemigo va a atacar, que el enemigo va a enviar sus dardos de fuego buscando destruir. Pero mire, me alegra por este versículo porque dice, tomad el escudo de la fe. No nos está enviando a desanimarnos y a decir, ay, pero mire lo que me va a suceder. No, sino lo que se está mandando, hermanos, es hacer buen uso de las armas que tenemos para que el enemigo no acierte en su objetivo y que aún con su maldad nosotros podamos salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Porque de eso se trata. Aquí no se trata de que, ay no, hoy ya no voy, hoy ya no quiero saber nada del evangelio, porque muchos hacen eso, se desaniman, o sea, se decepcionan. Nosotros no tenemos que ser de los que nos desanimemos, para nada, menos, hermanos, desanimarnos de la relación que tenemos con el Señor. Es cierto, a veces tenemos líos, tenemos problemas con las personas, pero mire como quien dice, y el Señor, qué mal te hace, hermano, para que te alejes de Él. Qué mal te podría hacer el Señor. ¿Qué cosa podríamos señalarle a Dios como para decir, mira, ya no quiero buscarte, yo ya no quiero servirte? Nunca, hermano, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Mire, aun cuando usted se enoje con sus líderes, se enoje con el pastor, se enoje con quien quiera, hermano, nunca se enoje con el Señor. Nunca se enoje con el Señor. Porque eso es algo que lo tiene que mantener a usted sólido y fuerte durante toda su vida. Fíjese. Mire, hermano, lo que yo desearía es que lo velemos acá. No, me mandó una prueba. No, hermano, son bromas. Que ustedes me velen a mí, hermano. No, son bromas, son bromas. Pero de eso se trata. De eso se trata, ¿verdad? Que nuestra fidelidad llegue al punto de decir, bueno, toda la vida yo estuve fiel al Señor. Esta fue mi iglesia, esta fue mi congregación. Ahí el Señor me plantó, ahí el Señor me hizo echar raíces, ahí el Señor me hizo fructificar. Dios tenía un plan conmigo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, hermano, no aparece por casualidad. La iglesia del Señor no aparece por el antojo de un pastor, ni nada por el estilo. O al menos nosotros no nos creemos así. Tuvimos que pensarlo, tuvimos que decidirlo. Entonces la idea es
que todos encontremos, hermanos, un espacio dentro de la iglesia, dentro de la congregación, y que podamos servirle al Señor y, repito, ser fiel hasta el último día de nuestra vida. Amén. Ser fiel hasta el último día de nuestra vida. Entonces, esos son los dardos de fuego. Un escudo, pues nosotros lo sabemos que es un escudo. Dice que es un arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo de los golpes o de los dardos del adversario. Pero los que usaban el enemigo, dice que eran puertas completas las que se ponían. ¿Cómo les daban? Y fíjese que lo importante, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Y para qué voy a tomar un escudo? Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces lo que nos manda no es a morirnos porque el enemigo nos atacó. Lo que nos manda es, fíjese bien, a esquivarlo en fuerza con el escudo de la fe. Eso es lo que somos mandados. Porque yo no quisiera que alguno saliera acá preocupado y afligido porque a ver cuando el enemigo me manda sus flechas. Sino poder decir, aunque el enemigo me mandare sus flechas, yo tengo un escudo protector en mi Señor, en mi Jesús. Y cualquiera sea lo que envíe, yo voy a salir adelante en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, de eso se trata. De eso se trata, que el enemigo no encuentre cabida con sus objetivos para destruirnos. No. Dice, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, porque vamos a levantar nuestro escudo de la fe para protegerlos. Amén. Para protegernos. Entonces el escudo era eso. Dice que era un arma de defensa que servía para proteger el cuerpo de todos los dardos. Y de esa manera pues salir vencedores frente al enemigo. Nuestro escudo de fe, hermanos, de fe es... ¿Qué es nuestro escudo de fe en el Señor? Es la manera comprometida en la que cada uno, fíjese bien, hemos decidido obedecer la palabra del Señor. Al grado que frente a los ataques del enemigo no existe ninguna manera alguna en la que nuestro compromiso con Él se ha puesto en riesgo. Yo les contaba el día domingo, ¿verdad? Cuando la señora empleada, o más bien la persona que le ayudaba a Sonia allí en la casa, llegó y le dijo, mire, yo soñé con sus hijos, ¿verdad? Que se los conté. El enemigo quería que pronunciáramos muerte sobre nuestros hijos. ¿Cómo vamos a pronunciar muerte sobre ellos, Dios? Eso no es obra de Dios. Esa tiene que ser obra del enemigo. Y hermano, quiero decirle que de esa forma precisamente, de esa manera es la que el enemigo obra, actúa. A través de circunstancias, a través de situaciones, en donde le dicen, ahora te vas a morir, ahora no vas a comer, ahora te vas a enfermar, ahora ya no vas a poder. Todas esas palabras suenan como dardos del enemigo sobre nuestra vida. Todos los días a lo mejor. Mira ahora el momento, el ambiente es duro, es difícil, todo es crisis. No se habla de buenas cosas. Pero mire qué bueno, hermano, que estemos bajo el gobierno del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Amén. Eso, hermanos, es cosa maravillosa. Y ahí es donde tiene que ser recordada la palabra. Cuando Pablo dice, fíjese, sobre todo tomad el escudo de la fe, entender que mi escudo de fe es la palabra en obediencia que yo mantengo. Porque usted no le va a decir en desobediencia, Señor, pero ¿y por qué permitiste? Y yo le digo, no lo permití yo, tú lo permitiste. ¿Sabes por qué? Porque no te habías puesto el escudo. ¿Y cómo me pongo el escudo? Sería, ¿cómo me pongo el escudo?
Mire, un hijo no puede salir, hermanos, a la calle sin no haber pedido el permiso correspondiente a sus padres. Él no se puede ausentar 3 días para allá y hay que ver a mi papá. No, el hijo debe de salir en cobertura con de la autoridad de su padre. Amén. Y saber que en cualquier situación su papá sabe dónde está. Ese es su escudo. Ese es su escudo. Entonces, como quien dice, si respeta a su papá, el que respeta a su papá, entonces Dios lo bendice. Me doy a entender. Pero un hijo no puede decir, ay Dios, ¿verdad? No le dice a sus padres, se va a la hora que quiere, o sea, no le anticipa de nada. Y luego cuando esté en el lío, Dios, ¿dónde estás? Entonces captemos esa parte. Tu escudo, mi escudo, es la palabra la cual he decidido obedecer en el nombre de Jesús. Amén. Mire, en las células, hermano, en las células usted no puede hacer lo que usted quiere. En las células tiene que obedecer la forma, tiene que obedecer la dinámica sobre la cual. ¿Por qué? Porque ahí hay cobertura. Pero si alguien anda haciendo otra cosa distinta, otra cosa diferente, ¿cómo, hermano, va a haber bendición en esa célula? Entonces, eso es lo que captamos, eso es lo que entendemos. Entonces, llevar siempre en nuestra mente, óigase bien, la idea que la palabra de Dios puede ser levantada como un escudo frente a los ataques del enemigo. Amén. Entonces dice, mira, no te vas a sanar. O sea, sí me voy a sanar. Sí me voy a sanar. Mire, cuántos hermanos han llegado donde el médico, y los médicos de alguna manera son crueles. Algunos son crueles. Algunos son difíciles, bien así, radicales. No andan con tanto tapujo para decirle, mañana te morís. Así se lo dicen, ¿verdad, hermana? Mañana te morís. Eso no anda. Y hay que levantarse en el nombre para decir, pues, mire, usted puede ser médico, pero no es Dios. El Señor es el único que me puede decir a mí cuándo va a finalizar mi vida sobre la tierra. Amén. Entonces debemos estar bien cuidadosos de lo que pasa, de lo que ocurre. Porque el enemigo lo va a intentar. Pero yo debo estar fiel. Fíjese, bien parado con mi escudo de fe. Mire, el salmista sabía que la palabra era escudo. Y él lo dijo, fíjese. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Dice, y purificada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Fíjese. El salmista mucho antes ya había dicho, la palabra es escudo. La palabra te va a cubrir. ¿Y de quién te va a cubrir la palabra? De los dardos del enemigo. No vas a poder apagar las flechas de fuego. Y no va a haber incendio en tu casa. Tu casa no se va a quemar. Tu matrimonio no se va a quemar. Tu vida económica no se va a quemar por el enemigo. Porque el Señor la sostiene. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces eso es importantísimo que lo llevemos siempre en nuestra mente. Ahora, ¿cómo debe de ser nuestra fe, hermano, en el Señor y en su palabra, de manera que el enemigo no debilite o destruya nuestra fe? Eso es importante. Bueno, pero ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser, hermanos, ese compromiso que yo tenga con el Señor, de manera que aunque el enemigo lo intente, no pueda? Entonces yo quiero darles tres consejos en esta noche. ¿Cómo debe ser nuestra fe en el Señor y en su palabra, de manera que el enemigo no debilite o destruya nuestra fe? ¿Cómo debe de ser? Mire, número 1, debemos levantar una fe capaz de honrar siempre la palabra del Señor, que es la verdad.
Así tiene que ser nuestra fe. Una fe, fíjese, que honre la palabra del Señor, de manera que seamos capaces de resistir toda provocación o engaño del enemigo. Entonces decir que el enemigo se le resiste con la verdad de la palabra. Y eso nosotros lo tenemos sumamente claro. ¿Cuántos hemos leído, hermano, la tentación de Jesús? Todos hemos leído. ¿Cuál fue el escudo que usó el Señor para protegerse de todo lo que el enemigo le dijo? La palabra. Y ahí está, hermano. Mira, ahí está sumamente claro. Entonces el Señor estaba ahí frente al enemigo para honrar la palabra del Dios Todopoderoso. Y aunque le dijo y le dijo y le dijo, pero se mantuvo y solo le decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene, hermanos, el dardo de fuego, lo que tiene que estar claro en mí es la verdad de la palabra. Así como lo dijo Jesús. Mire, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mire, ahí está sumamente claro. Entonces el enemigo viene e infunde miedo, infunde incertidumbre, infunde inseguridades, cuánta cosa. Pero cuando tenemos claro la palabra de Dios, lo que nosotros le decimos, ¿sabes qué? ¿Verdad, enemigo? ¿Sabes qué circunstancia? Tú dices una cosa, pero mi Señor dice otra cosa diferente. Entonces debemos aprender a responderle con la palabra de Dios. La táctica o estrategia del enemigo es provocarnos para que obremos bajo nuestra propia iniciativa sin la aprobación a la obediencia de Dios. A veces cometemos ese error. Como no le vemos salida, nosotros nos la ingeniamos. Sí lo voy a resolver, y cometemos un grave error. Tentamos a Dios, fíjese bien, cuando le buscamos salida a las situaciones como nosotros queremos, cuando hay una manera en la que Dios nos puede guiar. Amén. En la que Dios nos puede guiar. Dice, pero cuando hay un compromiso firme con el Señor y una fe definida, será la palabra del Señor la que se busque ser honrada. Y como honramos la palabra, obedeciéndola, aún en medio de las presiones, entonces el Señor vendrá y nos ayudará. Amén. Entonces, mire, siempre hay un lapso de tiempo en el cual nosotros no vemos esa respuesta de parte de Dios. El enemigo está atacando y nos está diciendo, y vamos donde el médico y nos vuelve a decir lo mismo, y vamos otra vez donde el médico y nos vuelve a decir lo mismo, y vamos y nos vuelve a decir lo mismo, pero nosotros estamos claros, es cierto, o sea, el enemigo dice eso, la enfermedad dice eso, pero mi Señor dice otra cosa distinta, otra cosa diferente. Amén. O sea, así como lo hizo Jesús, así como lo hizo, mire, ya nos manda así ruidos, pero nosotros estamos claros que poderoso es el Señor, ¿verdad? Que está con nosotros. Fíjese que yo estuve en un proyecto de rehabilitación de mujeres prostitutas. Metimos en ese lío al estar en otra iglesia u otra congregación y fuimos a caer en eso. Traigo esto porque las necesidades son difíciles, hermano. Las necesidades cuando aparecen nos empujan y pueden empujarnos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Y traigo a cuenta porque cuando hablábamos con estas mujeres, muchas de ellas decían, es que tengo necesidad económica.
y no hallo cómo resolverlas. Y la única forma en la que yo puedo resolver mis dificultades económicas es de esta forma, de esta manera. Mire, ahí se nota cuando buscamos las salidas a las situaciones, pero no en base a la fe, sino como nosotros podemos salir adelante. Eso tiene que quitarse de nosotros. Nosotros, hermanos, no somos personas independientes. Nosotros no somos huérfanos, nosotros no somos desamparados. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso que suple nuestras necesidades, hermanos. Entonces no vamos alocadamente, no haga eso cuando esté en una necesidad que no encuentre qué hacer. Entonces arrodíllese delante de Dios y diga: yo no tengo la solución a ese problema, pero mi Dios, tú la tienes. En el nombre de Jesús, tú me vas a dar la salida. Espérese un ratito, tenga la paciencia, porque va a llegar la respuesta del Señor. Amén. Va a llegarla. Algo va a hacer el Señor y usted se va a quedar: pero Dios, ¿por qué me estaba perdiendo de esto? El Señor es lindo, el Señor es poderoso. Hermano, mire, estaba inquieto mucho por el aniversario, les voy a contar. Pero orando, porque no me la quería llevar de campeón, o sea, imaginando o haciendo lo que yo quería. Y solo orando: Dios, tiene que darme un aniversario bonito, Señor. Pero yo no lo tengo, Dios, de plano, no lo tengo. Y la Semana Santa, o sea, nos sirvió para eso. Y con mi hijo comenzamos un día, o sea, en la lluvia de ideas, mira, papá, y entendí, o sea, que había una respuesta de parte de Dios. Comenzamos a escribir y Señor, ese es tu aniversario, eso no es solo nuestro, es tuyo, Dios, ¿verdad? Y comenzaron a salir todas las ideas, todas las cosas. Y sé que Dios tiene algo, un propósito para ese día, domingo, ¿verdad? Todos acá vamos a montarnos en la barca con Jesús y vamos a recibir el mensaje que Dios va a darnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces ahí estamos. Entonces, número 1, debemos levantar una fe capaz de honrar la palabra del Señor, o honrar la verdad de Dios. Así debe de ser nuestra fe. Por eso debemos, hermanos, andar llevando siempre la palabra de Dios en nuestra mente. Por eso se nos dice que debemos aprender la palabra. Porque cuando estamos en una necesidad, no nos acordamos de versículos bíblicos como para que andemos buscando la Biblia. ¿Y dónde está aquel versículo? ¿Verdad que no? Pero cuando, hermano, Dios tiene planes, los versículos vienen a nuestra mente. Él los trae a la mente y nosotros sabemos que algo Dios está haciendo. Algo estás haciendo. No lo vemos, pero ya comenzó a hablar, ya comenzó a decir, ya comenzó a expresarse, ya comenzó a decir que no es el enemigo el que va a ganar, que hay una salida para tu situación en el nombre de Jesús. Número dos, debemos levantar una fe que honre al Señor en su grandeza, hermano. Inicialmente decíamos una fe que honre la verdad, para creer que eso es y no es lo que el enemigo me está diciendo. Pero también necesitamos una fe que honre al Señor en su grandeza y poder, de manera que seamos capaces de permanecer fieles al Señor en medio aún de circunstancias difíciles. Y esto yo lo puedo ver, hermanos, de aquella situación cuando los discípulos, hermanos, entraron en la barca con Jesús y se desató toda aquella tempestad. Y el Señor les dijo: ¿cómo es que no tienen fe? Eso les dijo. Él necesitaba que tuviéramos fe en medio de la tormenta. Luego ellos se quedaron admirados cuando el Señor vino, se levantó, le habló a la tempestad y la apartó. Y dice: ¿quién es este que aún las olas y el mar le obedecen? Hermanos, quiero decirle que todo el universo le obedece al Dios todopoderoso, al Dios nuestro. A Él le obedece todo, Dios. Todo le obedece al Señor.
el mismo enemigo no tiene libertad para obrar. Le tiene que pedir permiso, ¿verdad?, al Señor. Él es toda autoridad. Él es el Señor. Entonces nosotros debemos de montarnos y pararnos para decir: poderoso es Dios, más que toda circunstancia o toda situación. Amén. Entonces eso es lo otro. Y número 3, ya para terminar, debemos levantar una fe que nunca se deje de seducir por lo atractivo del mundo, siendo capaz de honrar la sabiduría de Dios. Capaz de honrar la sabiduría de Dios. Mire, Pablo dio testimonio de un tal Demas, diciendo de él que se había apartado siguiendo este mundo. Hermano, ojalá que nunca se vaya a decir de uno de nosotros: ¿sabe qué? Ya no está en la iglesia, ahora está en el mundo. Y cuando vayan ustedes a preguntarle, no, dice, es que mire, sí que a mí el Señor no me impactó. A mí el Señor, o sea, de veras que no me sorprendió para nada. Eso no debemos decirlo, sino todo lo contrario. Hermano, debemos ser personas que testifiquemos juntamente con la palabra que nuestro Dios ha vencido al mundo. Y ha vencido al mundo, dice, nuestra fe en Jesús. Yo te digo una cosa: la fe en el Señor te va a sacar adelante en todo lo que vayas a vivir, en todo lo que vayas a atravesar en la vida, en todo. La fe en el Señor te va a sacar adelante. Amén. En todo, hermano, en todo, así como lo oye. Por eso no podemos apartarnos del Señor. Mire, así dijo Pablo de este fulano: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Ojalá que de nadie vaya a decir, sino cuando usted encuentre en una situación dura, en una situación difícil, llame a los hermanos, vaya a la célula, por eso estamos diciendo, y ahí ponga: hermanos, necesito, oren por mí. Amén. Y esperar una respuesta de parte de nuestro Dios. Entonces es importantísimo, fíjese, entender que van a haber ataques. Pero Pablo no nos advirtió de los ataques para decir: señores, cuídense porque están a punto de ser destruidos. No lo dijo para eso, sino lo dijo, fíjese bien, para que nos armáramos eficazmente de un arma poderosa, como es la fe en el Señor. Y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apartar todos los dardos de fuego del enemigo. Entonces el enemigo no está hecho, fíjese, para vencernos, sino el enemigo está hecho para ver nuestra victoria sobre él, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la fe es un blanco del enemigo, es cierto, pero fíjese, pero nuestra fe es más poderosa que el enemigo. Amén. Puesto esto pie, vamos a orar.